Buenos días, bienvenidos a la clase de hoy, transferencia de calor. En la hora que tenemos de clase vamos a seguir comentando sobre el método numérico que iniciamos en la clase anterior. Y esta vez nos vamos a concentrar en las condiciones de frontera. Entonces, en la clase anterior vimos el procedimiento para conseguir la ecuación en los nodos interiores, es decir, cómo transformar la ecuación diferencial parcial en una ecuación algebraica, pero cómo podíamos obtener los nodos en cada una de la parte interior del sistema que has seleccionado. O sea, nos enfatizamos en la transformación de la ecuación diferencial. En la clase de hoy vamos a concentrarnos en las diferentes condiciones de frontera, donde esas condiciones de frontera tendrán nodos de temperaturas desconocidas que queremos entonces representar en forma numérica. Ese es el objetivo de la clase de hoy, pero antes de iniciar, si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto respondemos primero a las dudas y luego iniciamos la clase. No hay dudas, entonces de una vez vamos entonces a seguir conversando, ¿no? Las condiciones de frontera y quedamos nosotros entonces aquí, ¿no? La clase pasada quedamos acá definiendo las zonas donde decía que no necesariamente las preguntas iban a estar localizadas, por ejemplo, donde nosotros localizamos exactamente los puntos, sino que la pregunta pudiera referirse a zonas donde esos puntos no estaban representados, pero que esos puntos tenían zonas de acción. Por ejemplo, aquí en el nodo 2 habíamos puesto, por ejemplo, el nodo amarillo acá, que no es parte de nuestro estudio, pero ese nodo amarillo quedó dentro de la zona del nodo 2, en consecuencia, la temperatura del nodo amarillo es la temperatura del nodo 2. Y así sucesivamente comentamos para el nodo verde, el nodo blanco, este nodo que está aquí, etc. Ahí concluimos la clase de las 2 horas anteriores. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, nodos donde esos nodos pudieran estar localizados en fronteras, por ejemplo, combinadas como esta. Por ejemplo, hay un nodo aquí, una frontera adiabática. Aquí hay una frontera adiabática, donde esta frontera adiabática, donde hablamos adiabático, es que tiene un aislante perfecto. O sea, aquí la transferencia de calor es cero, aquí la transferencia de calor es cero. Y nosotros, antes de irnos a las diferentes condiciones de frontera, vimos la característica de que esa frontera adiabática puede o es una condición de simetría también, donde tú puedes tener entonces un nodo como este. Fíjate que ahora la simetría es moviéndome en el eje X. Aquí la simetría es moviéndome en el eje Y. En la clase pasada, la simetría la encontramos en esta frontera de arriba. Y decíamos que el nodo de acá arriba no existía, pero existía el que estaba en la parte de abajo. Entonces, nosotros podemos tener una ecuación, por ejemplo, para el nodo el nodo 12. Pero si tú vas a generar la ecuación para el nodo 12, que está justamente, ¿no?, entre dos fronteras adiabáticas o simétricas, existe entonces para ese nodo 12, por ejemplo, un n más 1, existe, no hay problema, pero el n más 1 es exactamente igual al n menos 1, que es este, pero este ya no existe. Pero este n menos 1 es exactamente igual a el n más 1, que es el nodo 11. Para este nodo,
M menos 1 sería el nodo 13. No hay ningún problema con eso. Pero el M más 1 no existe, está fuera. Pero este nodo es simétrico con respecto al nodo 13. Así que este M más 1 es la temperatura en el nodo 13. Si yo reemplazo entonces y quiero encontrar la ecuación para el nodo 12, donde esa ecuación diferencial la mantenemos, que era la primera derivada de t, la segunda derivada de t con respecto a x, la segunda derivada de t con respecto a y, más la energía generada igual 0, representamos la segunda derivada en x, la segunda derivada en y, por diferencias finitas, y atendemos entonces la característica de simetría del nodo 12. Por ejemplo, Tm más 1 para el nodo 12 sería este, pero este no existe, pero tiene simetría con el 13 y mira que puse el nodo 13 aquí. Menos 2 veces la temperatura del nodo de referencia, que es este, más la temperatura, en este caso, M menos 1, que es esta. Pero M menos 1 no tienes problemas, tú puedes mantener tu nodo 13. Delta X lo conoces, haces lo mismo acá, moviéndote ahora en Y. Así que tienes N más 1, existe, déjalo tranquilo. Aquí es la temperatura 11, menos 2 veces la temperatura de referencia, que es el 12. Pero aquí viene el problema. Tiene más de N menos 1, pero es este nodo que está aquí. Pero este nodo es simétrico con respecto al de arriba, así que quienes lo reemplazas y pones entonces la temperatura del nodo simétrico, que es el T11. Y ya tienes la ecuación que es exclusiva entonces para el nodo de la esquina, teniendo entonces como bordes o como fronteras las fronteras adiabáticas que coinciden en el mismo punto. Así que es una forma muy rapidita de encontrar la ecuación de cualquier nodo en una esquina con esta combinación de condición de frontera. ¿Qué pasa si tienes una frontera convectiva? Esta convección puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Pero vamos a analizarlo si la convección está acá. Entonces, si tienes aquí convección, tú no conoces la temperatura en las fronteras. Tú no conoces T5, tú no conoces T6, tú no conoces T7. Así que tienes que generar la ecuación de los nodos en la frontera porque esos nodos no tienen la temperatura conocida. Tienen la condición de frontera de tercera clase, pero no tienen la temperatura conocida en los bordes. Así que tienes que generar una condición para cualquier nodo que quede localizado en esta frontera. Cuando es así, tenemos que ajustarnos a la ecuación de conservación de energía que tú conoces, que dice energía que entra más energía generada es igual a energía que sale más energía almacenada. Solo que tomas un nodo cualquiera de referencia, por ejemplo, puede ser el nodo 6. Lo que consigas aquí para este nodo será similar a lo que consigas para este nodo y para este nodo, porque los tres tienen la misma característica. En contacto con un fluido en movimiento de coeficiente H0 y T0. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a primero localizar la zona de cualquier nodo. Yo pude haber usado este, si hubiese querido. Me paré en el nodo 6, que es este. Busqué la zona que pertenece al nodo 6. ¿Cómo tú encuentras la zona? Distancia entre nodo y nodo, pasas la división, que es esta aquí. Distancia entre este nodo y este nodo es esta. Distancia entre este nodo y este nodo es esta. Distancia entre este nodo y este nodo es esta. Y por supuesto aquí no hay nada. Entonces aquí, para este nodo de referencia, aquí hay una frontera convectiva. Pones, si esto es un nodo o es una zona interior, esta también y esta también, pones los elementos de entrada y salida que van a entrar y salir por conducción, porque estamos dentro de el metal en estudio o del sistema en estudio.
Así es que tú acá pones tus elementos asegurándote que entran por un lado y salen por el otro. Aquí este fluido es un fluido frío. Si es un fluido frío, entonces te aseguras de poner el término convectivo saliendo. Si hubiese sido un fluido caliente, te aseguras de poner el término convectivo entrando. Así es que por aquí sale, en este caso, Q por convección, porque aquí la tenemos, por esta frontera. Por aquí sale conducción. Entonces mira la nomenclatura que yo hago. Pongo Q de 6 a 5, o sea, va del nodo 6 al nodo 5. Aquí entra por conducción del nodo 2 al nodo 6, del nodo 2 al nodo 6. Aquí entra por conducción generalmente entonces del nodo 7 al nodo 6. Entra por conducción. Ahora lo que tú sabes ya de las ecuaciones básicas, simplemente lo aplicas. Aquí tú puedes poner, ¿ok? Lo que entra, esto entra, más lo que se genera es igual a lo que sale, esto sale, más lo que se almacena. Con las ecuaciones algebraicas de representación de cada uno de los mecanismos. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos acá. Aquí, para poder ilustrar esto más rápidamente, dijimos que la energía generada y la energía almacenada no existía. Pero si hubiese existido, entonces hubiéramos tenido que agregar el término aquí, que sería el G0 por el volumen. ¿Cuál es tu volumen? Este volumen es tu volumen de control, el que está dentro de las líneas amarillas. Y ese volumen, ahora yo te lo estoy poniendo en una placa, pero esto puede tener una profundidad delta Y, ¿no? Aquí lo podemos hacer ahorita para explicar por unidad de profundidad, que es este uno que está aquí, pero hubiese podido tener un delta Z hacia atrás. Ok, vamos a, con calma, 2,6 para entender el primero. ¿Qué dice aquí? Que hay calor por conducción de 2 a 6, o sea, nodo 2 a 6. Por conducción necesito la ecuación básica de Fourier que dice menos K, ¿de quién? De este nodo que yo estoy utilizando como referencia. Así que menos K. Busco área. Esto entra por aquí. El área de transferencia de calor de Fourier es esta, normal al flujo de calor. Y esto que está aquí es delta Y por delta Z, pero delta Z, si lo hacemos por unidad de profundidad, es 1. Diferencia de temperatura, si este nodo va en esta dirección, porque así fue que tú lo representaste, entonces tienes que ser temperatura, en este caso, final, mira que hay un signo negativo aquí, dt, T final es T6, aquí está 6, menos T inicial, que es T2, T6 menos T2, entre distancia entre nodo y nodo. ¿Cuál es la distancia entre nodo y nodo? De aquí hasta acá, que es delta X medios más delta X medio, que suma delta X. Así es que acuérdate que este era el espesor de la placa y el espesor de la placa en este caso es o va a ser representada por la distancia siempre entre nodo y nodo. Así que tienes la ecuación de conducción aquí representada para el 2,6. Vamos a hacerlo con el 7,6. El 7 es este y el 7 es este. Ok, tienes que empezar ahora. Menos K, el área de conducción aquí sería esta por delta Z. Esto aquí es delta X medios. Delta Z, unidad de profundidad. Esto es lo que yo tengo aquí. Delta X medio por unidad de profundidad. Nodo de referencia T6. Punto inicial T7. T6 menos T7. Entre distancia entre nodo y nodo. Entre este nodo y este nodo hay una distancia delta Y. Repites el asunto y ahora te vas acá para la conducción de 6,5. Menos K.
igual el área delta X medio, delta Z, que es 1, T5, que fue donde llegó, menos T6, que fue donde partió el flujo de calor entre la distancia entre nodo y nodo, que es delta Y. El Q convectivo. Tienes el coeficiente convectivo, que es H0, aquí. El área de transferencia de calor, o sea, el área mojada, sería esta, que sería delta Y por 1. Aquí tenemos delta Y por 1. Si está saliendo, entonces la temperatura alta es la temperatura de tu nodo, T6, menos la temperatura del fluido, en este caso que es T0. Para este tipo de situación, entonces hay convección saliendo. Ya lo único que te queda entonces es incorporar cada uno de estos términos en tu ecuación de conservación de energía, que es esta, ¿no? Q entrando 2676 igual Q saliendo 65 más Q convectivo. Ahorita entonces reemplazamos todo lo que yo encontré aquí y esta es la ecuación de diferencia finita para este nodo. Como el T5 tiene una condición igual, debe tener entonces una ecuación idéntica, lógicamente, con sus referencias respectivas. Las referencias para el nodo 5 serían T1, sería T4 y T6. Las referencias para el nodo 7 sería T3, sería T6 y sería T8. Y así sucesivamente, cada nodo con temperatura desconocida en la frontera diabática debe tener entonces su ecuación de diferencias finitas para representar entonces su condición. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesora, no entendí por qué él multiplica por 1 lo del volumen, lo del área. Porque estoy haciendo el análisis por unidad de profundidad. Eso significa que yo tengo, por ejemplo, el análisis como es bidimensional. La ecuación diferencial sería segunda de t con respecto a x, segunda de t con respecto a y. Significa entonces que todo lo que hay para atrás en z es exactamente lo mismo. Así que cuando tú encuentras la distribución aquí, sería exactamente la distribución de una capa detrás y de la siguiente capa detrás y la siguiente capa detrás, porque no hay variación en z. Entonces, cuando es así, en vez de cargar el delta Z, porque no te va a afectar el delta Z hacia atrás, simplemente haces el análisis por unidad de profundidad. Eso si tienes una placa y no hay variación en Z. Si hubieses tenido acá, entonces variación en Z, lo que tienes es un bloque. Y hay entonces nodos detrás. Y el análisis tiene que considerar entonces el delta Z porque hay una transferencia de calor también en la dirección Z. Por eso puse 1, porque lo hice por unidad de profundidad, porque la ecuación diferencial parcial que yo estoy usando para generar el ejemplo es una ecuación que decía que no había variación de temperatura en Z. Si hubiese habido, tendría que incorporar el valor de delta Z. ¿Responde eso a la pregunta? Sí, profe, quedó claro. Ok. ¿Qué pasa si tengo entonces una frontera combinada? Combinada significa que convergen, pero con la misma característica. Combinada es, por ejemplo, convección más convección o convección más adiabático y así sucesivamente. Así como generamos la ecuación aquí, en los nodos en la frontera, pudimos haber generado la ecuación esta para los nodos en la frontera diabática. Se usa la misma estrategia. Pero ¿qué pasa con el nodo de la esquina? El nodo de la esquina, entonces, tiene una zona de trabajo diferente a las zonas que están acá arriba y acá abajo. Entonces, los nodos en las esquinas van a tener una característica diferente y una ecuación diferente. Entonces, procede de una vez y sacas ahora la zona que corresponde al nodo de la esquina, que es el nodo 4.
¿Cómo sacas la zona? ¿Ok? Distancia media entre el nodo 9 y el nodo 4, pasas una línea por el centro. Distancia media entre el 4 y el 3 y el 5, perdón, pasas una línea por el centro. Y este cuadrito que está aquí es este cuadrito que está aquí. Donde en ese cuadrito, esta distancia es delta X medio, esta que está aquí es delta X medio, y esta distancia que está aquí es delta Y medios. Y con eso entonces empiezas a reemplazar cada uno de los términos. Entonces, en este cuadrito que está acá, tú tienes convección saliendo, que es este, convección saliendo. Le llamé convección 1. Porque no necesariamente este fluido acá es igual a este fluido aquí. Puede haber convección con un H0 aquí y convección con un H infinito aquí. Resulta que tienes convección y convección. Ahorita te lo puse igual, pero no necesariamente tiene que serlo. Por la parte de arriba tienes convección también. Le puse convección 2, saliendo igual a H0, T0. Entonces puse aquí, fíjate, ahora queda conducción de 5 a 4, que es este término que está aquí, de 5 a 4, y queda entonces conducción saliendo de 4 a 9. No sé si has notado que yo estoy siguiendo una línea o una dirección del flujo de calor más o menos en este sentido. No, si ves acá, aquí, entonces fíjate cómo están los flujos. ¿Ok? Vienen en este sentido entrando aquí, vienen en este sentido entrando por abajo y saliendo. Tú lo puedes hacer en dirección contraria si gustas. O puedes hacerlo como te guste, al final la respuesta te va a converger como es lo debido. Así que por las direcciones no te preocupes, solo que garantiza que si estás hablando de términos de conducción, tiene que entrar por un lado y salir por el otro. Así es que aquí entró y salió por acá. No puedo poner aquí entra y por aquí entra también. O sale y sale. Entonces, si entras aquí, sale por la parte de arriba. Si sales por acá, entra entonces por la parte de arriba. Y eso fue lo que hice siguiendo más o menos este movimiento. Tengo aquí conducción que entra por aquí, conducción que se mueve para acá, ¿ok? Los dos términos de convección y procedo a la construcción de los términos de energía que se están transfiriendo por cada frontera de tu nodo elegido. Lo que entra aquí es este y este. Vamos a encargarnos de lo que entra. Calor de 5 a 4 es este que está aquí. ¿Ok? Lo que sale, ahora lo que sale es convección 1, convección 2 y conducción 4,9. Lo que sale, conducción 4,9 más convección 1 más convección 2. Ahora solo te queda construir las ecuaciones básicas atendiendo a las áreas correspondientes. Vamos a ver el 5,4, ya como que lo sabemos. ¿Ok? 5,4 dice, K del nodo que estás estudiando, el área de transferencia de calor es delta X medio, aquí está delta X medio, por unidad de profundidad. Si está entrando, esto es T final menos T inicial, o sea, T4 menos T5. Entre distancia entre nodo y nodo, entre 4 y 5 está delta Y. Vamos a ver el 4,9. Entonces 4,9 dice menos K, ¿ok? El área de conducción es esta. Delta Y medio por unidad de profundidad, delta Y medio por unidad de profundidad. Temperatura de llegada, temperatura de salida, T9 menos T4. Distancia entre nodo y nodo sería entonces delta X, que es la delta X. Q convectivo 1. Tenemos entonces, me estoy parando aquí. Coeficiente convectivo H0. Área mojada sería entonces esta área de aquí, que sería delta Y medios por la unidad de profundidad que está aquí. Si está saliendo entonces el caliente es T4, así que ponemos T4 menos T0 y ponemos T0. La ecuación tiene que corresponder a el flujo que tú pusiste allí.
Así que si es entrando, tienes que poner las temperaturas como corresponde en la ecuación de enfriamiento de Newton. Igual lo haces acá arriba para el Q de convección 2, que también está saliendo a un medio igual. Si hubiese sido diferente, pones aquí la H correspondiente, pero es igual, así que pones H0. Pero el área mojada es esta, delta X medio, que está aquí, por unidad de profundidad aquí, está saliendo, así es que aquí el caliente es de 4 menos la temperatura del fluido, que es de 0. Aquí lo que resta ahora simplemente es reemplazarlo en la ecuación de conservación de energía y el resultado que tengas es la ecuación para este nodo de la esquina, que tiene entonces convección por un lado, convección por el otro lado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué pasa si tienes ahora un nodo con condiciones de frontera diferentes? Ahora tienes acá un nodo como este que está aquí, pero tienes aquí convección, que ya sabes generar la ecuación para todos los nodos aquí. Ya sabes generar la ecuación para todos los nodos aquí con pared adiabática, pero ahora tienes aquí un nodo, donde ese nodo está rodeado por una frontera convectiva aquí y una frontera adiabática arriba. Entonces es una frontera combinada donde ahora ese nodo de la esquina tiene que corresponder en este caso a lo que le rodea. Entonces procedes y buscas la zona igual, distancia entre nodo y nodo, distancia entre nodo y nodo, y el cuadrito que queda aquí es el cuadrito que queda acá. Donde esta parte aquí es delta Y, esta que está aquí, delta Y medios, esta que está aquí, y esta que está aquí, delta X medio, es esta que está aquí. Procedes entonces a poner los términos de energía que correspondan a tu situación. Entonces, aquí está el calor convectivo saliendo, ¿ok? Aquí está conducción entrando, conducción saliendo, en las direcciones como hemos discutido, pero acá fíjate que no aparece nada. Y no aparece nada porque acá arriba la pared es adiabática y como es adiabática, tiene que corresponder esa frontera sin transferencia de calor en tu volumen de control. Escribes la ecuación de conservación de energía y dice, energía que entra. Aquí solamente está entrando este calor por conducción 5,4. Energía generada no tiene. Energía que sale, está saliendo Q por convección por aquí y Q por conducción por acá. No sale más nada, esto es adiabático, no hay energía almacenada. Ok, vamos a encargarnos del 5,4 por conducción. Entonces dice menos K. Ahora el área sería en este caso delta X medio por 1. Aquí tú observas delta X medio por 1. Está entrando, así es que temperatura final menos temperatura inicial. T4 menos T5. T4 menos T5. Entre distancia entre nodo y nodo. Entre este nodo y este nodo está delta Y. Vamos a ver 4,9. Lo mismo, menos K. Ahora el área de transferencia es esta, delta Y medios. Tienes delta Y medio aquí. Por 1, unidad de profundidad. Entonces tienes temperatura final, temperatura inicial, T9 menos T4 entre distancia entre nodo y nodo, que es de aquí hasta acá, es delta X y lo pones acá. Q de convección, ese ya lo habías trabajado en el ejemplo anterior. Tienes H0, el área mojada, delta Y medios aquí. Está saliendo, así es que T4 es la temperatura alta y T0 es la temperatura baja. Reemplazas dentro de la ecuación de conservación de energía y tienes la ecuación para el nodo, en este caso, entre dos fronteras. Una aislada térmicamente al 100% y la otra por convección. ¿Preguntas hasta ahora? Ok, ¿qué pasa si esas fronteras no son tan regulares como en este caso, que es simplemente pues una placa, ¿no? L1, L2, y tienes fronteras como estas, ¿no? Acá no vas a tener ningún problema, ya tú sabes manejar todo esto acá.
todos estos nodos interiores, ya sabes manejarlo. Aquí en estas fronteras, no importa, ya sabes manejarlo. Pero ¿qué pasa si te queda, por ejemplo, un nodo como este de color verde? Este que está aquí de color verde y este que está aquí de color verde. ¿Cuál es la diferencia entre los anteriores? Que si tú te paras aquí, los nodos que lo rodean, fíjate que este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, están entonces, este está igualmente espaciado que este y este está igualmente espaciado que este. No es la condición para el verde. Aquí esto está a una delta X si se quiere y aquí está a una distancia diferente. Aquí está a una distancia delta Y, pero aquí no hay delta Y, aquí hay una porción de ese delta Y. Eso no significa que no puedas analizarlo, lo debes analizar también, solo que tiene características diferentes. Para nodos como este, como el verde que está aquí, entonces como esta distancia que está aquí no es exactamente delta X, es una porción de delta X, entonces tú tienes que ver en la proporción que esta distancia tiene o cuál es la proporción que tiene en comparación con delta X. Así es que esta distancia sería A delta X, donde A es la proporción, ¿no? 0.5, 0.6, 0.3, no sé. Esta distancia va a corresponder de la geometría de la placa que estás analizando. Igual aquí, esto no es delta Y, pero es una proporción de delta Y y la proporción sería B delta Y. Así es que este nodo verde ahorita tiene una distancia aquí A delta X, B delta Y, sigue siendo acá delta Y, sigue siendo acá delta X y la modificación está en la distancia nodal, tanto para el nodo a la derecha como el nodo superior. ¿Qué haces entonces con ese caso? Lo mismo, solo con el cuidado de que esta distancia ahorita es A delta X y esta distancia ahorita es B delta Y. Esta distancia es delta Y y esta distancia es delta X. Procedes y buscas las zonas y haces lo mismo. Distancia entre nodo y nodo, justamente en la mitad. Distancia entre nodo y nodo, justamente a la mitad. Distancia entre nodo y nodo, justamente a la mitad. Distancia entre nodo y nodo, justamente a la mitad. Y esta es la zona de ese nodo que tiene distanciamientos diferentes en cuanto a los valores de delta X y delta Y. Aquí añadí entonces el término de energía generada y almacenada para hacerlo un poquito más completo. Ahora tienes que tener en cuenta el volumen que ha resultado de haber escogido entonces la zona del nodo de referencia, que le llamé nodo 3. Los nodos acompañantes, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 4 y el nodo 5. Entonces, ese nodo 3 tiene esta zona donde el volumen sería esto, que sería entonces aquí, de aquí hasta aquí, delta X medio, y de aquí hasta aquí, A delta X entre 2. Y eso es lo que dice aquí. Delta X medio más A delta X entre 2 por 1, que es la unidad de profundidad. ¿Ok? Tienes ya el volumen acá, ¿no? Lo mismo ahora tienes esta distancia por esta distancia. ¿Cuál sería esa distancia? Delta Y medios, que es esta delta Y medios, más este pedacito que está aquí, B delta Y medios, que es este que está aquí, por la unidad de profundidad, que es 1. Y ese sería el volumen, en este caso, del nodo que vas a estudiar. O la zona, si quieres, del nodo 3 que vas a estudiar. Entonces aquí, pues haces lo mismo, ¿no? Conducción que entra por aquí, conducción que entra por aquí, conducción que sale por aquí, conducción que sale por aquí. Ok. Buscas tu ecuación básica de conducción. Vamos a hacer dos, una en X. Vamos a hacer 2, 3. 2, 3 es este, movimiento en Y. Este Q, Q2, 3. Dice K, esta es la K. Entonces ahora el área sería esta. El área delta X medio que está aquí,
A delta X medio que está aquí por 1, aquí va un 1, T final menos T inicial, T3 menos T2, entre distancia entre nodo y la distancia entre nodo y nodo es delta Y. Con mucho cuidado acá. Ok, vamos a ver ahora el 1,3. El 1,3 es este término que está acá. Entonces, lo mismo, menos K, ok, el área sería esta. El área sería delta Y medios, que es este pedazo aquí, más este pedacito, B delta Y entre 2, que es esto por 1, T final, T3, menos T inicial, T1, entre delta X, de aquí hasta acá hay delta X. Así que para estos dos nodos rojos no hay nada nuevo. Pero ¿qué pasa con los amarillos? Entonces aquí tenemos 3, 4, saliendo por conducción. Menos K, el área ahora es esta, no hay ningún problema. Aquí tenemos delta Y medios, B delta Y medios, este que está aquí, por 1, T final T4, T inicial T3, pero con mucho cuidado, la distancia ahora entre nodo y nodo ya no es delta X. La distancia entre nodo y nodo, entre este verde y este amarillo, tú le llamaste A delta X. Así es que aquí está tu A delta X. Finalmente, el 3,5, tenemos aquí el 3,5, tenemos lo mismo, menos K, la misma área de transferencia aquí, el área de transferencia delta Y, delta X medio, A delta X medio que está aquí, la sumatoria de ellas, por 1, si va hacia arriba, temperatura final menos temperatura inicial, T5 menos T3, esto es que está aquí, distancia entre nodo y nodo, entre este nodo verde y el nodo amarillo, hay una distancia B delta Y, que es B delta Y. Si tuviese energía generada, entonces sería G0 por el volumen, y el volumen es este, que ya está definido aquí. Si fuera energía almacenada, ρCp volumen, que es este, por lógicamente entonces la diferencia de temperatura en el tiempo, T3 en el tiempo delta tau que hayas escogido, T3 en el tiempo tau, y aquí no se ve, pero aquí hay un entre delta tau, ¿ok? En el tiempo que es el periodo de tiempo. Y tienes entonces la ecuación para el nodo verde. Eso te permite resolver cualquier caso especial cuando esta frontera no necesariamente tiene nodos equidistantes como los que están acá. Equidistantes en X o en Y, pero no necesariamente delta X es igual a delta Y. La última condición que pudieras tener es cuando tienes una conductividad térmica variable, que es un dolor de cabeza si tienes una solución analítica, pero que en un método numérico se hace sumamente simple tener una conductividad térmica variable en tu problema. Generalmente la conductividad varía con la temperatura, con una función muy simple, como esta que está aquí, donde esta A es una constante conocida y esta B es una constante conocida. Así que te dicen, bueno, para el aluminio la conductividad varía en función de la temperatura con esta ecuación, y ya A0 y B0 han sido determinadas previamente. Así que A0 y B0 siempre lo vas a conocer. Pero la conductividad va a depender de la temperatura y cada nodo va a tener una temperatura diferente. ¿Cómo manejamos esto? Entonces, cogemos un nodo cualquiera. Este es un nodo cualquiera. Nodo anterior, nodo posterior, nodo superior, nodo inferior y mi nodo de referencia. Entonces, aquí pusimos las básicas. Calor entrando, por ejemplo, por conducción, entrando, entrando, saliendo, saliendo. Energía que entra es igual a energía que sale. Esta es la ecuación de conservación de energía, solo para mostrarte cómo trabajas esa conductividad variable. Así es que, por ejemplo, como hay 5 nodos, la conductividad del nodo M más 1, que es esta. Las A0 no van a variar, son constantes conocidas, A0, B0, pero la temperatura es la M más 1. Si te paras en este nodo, la temperatura corresponde al nodo M-1. Si esta es la conductividad de este nodo, la temperatura es la conductividad, del nodo de abajo.
este que está aquí. Y este corresponde a este que está aquí. Y la conductividad del nodo de referencia, que es Mn, sería entonces la temperatura de Mn. ¿Cómo involucras eso entonces dentro de tu ecuación de conservación de energía? Vamos a ver. Entonces, aquí, de M-1 a M, ese es el calor este que está aquí. Entonces tienes ahora conductividad, pero es el resultado de dos, de esta y de esta. Pero ya esta conductividad ha sido definida aquí. Ya esta conductividad ya fue definida aquí. Así que simplemente es un promedio aritmético entre el nodo anterior y el nodo de referencia que tú estás usando para encontrar este flujo de calor por conducción. ¿Ok? Entonces tienes K, el área ahorita que es delta Y por 1, ya esto lo sabes. T final menos T inicial. Entonces tienes aquí, perdón, aquí. Tienes final aquí, TMN, inicial TM menos 1 y tienes la ecuación acá. Si es este calor, MN a M más 1, estamos hablando de este que está aquí. Esa conductividad térmica es el resultado del promedio aritmético de esta y de esta. O sea, de esta que está aquí y de esta que está acá arriba. Y lo representas así. El promedio aritmético entre los dos nodos, esto ya es una historia que conoces. Igualmente aquí, N-1 a M es esta. La conductividad es el resultado del promedio aritmético de estas dos, donde ya están definidas aquí arriba y N-1 aquí. Finalizamos entonces con el último término de Mn a N más 1, que es este término que está aquí. Las conductividades son el resultado de ellas dos. Sacas el promedio aritmético, donde cada una de ellas está definida acá arriba. Y esta también es la historia donde está la diferencia de temperatura, siempre T final menos T inicial. Aquí está entonces todos los conceptos de este método numérico que pudieras necesitar para poder resolver entonces cualquier problema de transferencia de calor que tenga entonces una ecuación diferencial parcial, no importa qué tipo de ecuación diferencial parcial. Es un método muy simple. Sin embargo, es un método, diríamos, ustedes lo pueden definir como tedioso, aburrido, pero es simple, útil y te lleva a una respuesta bastante aceptable con un porcentaje de error muy pequeño. Si tú no conoces otra herramienta para resolver modelos matemáticos o formulaciones matemáticas formadas por ecuaciones diferenciales parciales, no importa el tipo, y con condiciones de frontera que pueden ser, en este caso, no homogéneas y pueden ser incluso no lineales, tú puedes incorporar este método para resolver, en este caso, situaciones donde estas características se presentan. Si tienes herramientas diferentes, como te decía, creo que en una clase anterior, más poderosas que diferencias finitas. Hay elementos finitos, si lo conoces puedes usarlo. Hay volumen finito, si lo conoces puedes usarlo. Si eres muy bueno en soluciones analíticas, puedes usarlo. Si tienes algún conocimiento y eres poderoso, por ejemplo, en transformada de Laplace, puedes meter tus transformadas de Laplace, todo lo que tengas, para poder resolver entonces el proyecto intermedio que será asignado la próxima semana y que será resuelto en forma grupal. Este proyecto intermedio incluye la solución numérica de un problema de transferencia de calor. Si no tienes las herramientas que he mencionado, entonces debes usar las herramientas que hemos mencionado ahorita, que es de diferencia finita, que es lo más simple que hay en este caso, aunque es tedioso por el número de nodos generados, porque no puedes usar un número de nodos reducidos
y cada número de nodos son ecuaciones algebraicas que tienen que ser resueltas. Entonces, tienen que ser resueltas por diferentes métodos. Hay método de Euler, un método explícito, hay un método implícito y hay un método de promedio ponderado que es de Craig-Nicholson, que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a terminar entonces el concepto de diferencias finitas con los diferentes métodos de aplicar estas diferencias finitas. Tendrías que irte por allí. Habiendo dicho eso, damos el espacio para alguna pregunta. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto. Profesora, Okay. tengo una Dígame, Alejandro. Diga. Tiene que ver con lo de la conductividad térmica variable. ¿En qué casos es favorable tomar en cuenta que vamos a tener una conductividad térmica variable? Cuando las diferencias de temperaturas son muy altas. Por ejemplo, puedes tener un nodo, un borde, digamos, con una temperatura, por decirte algo, 20 grados Celsius o 90 grados Fahrenheit, por ejemplo. Pero entonces tienes otro borde sometido a 3000 grados Fahrenheit. Pues vas a encontrar una diferencia de temperatura entre nodo y nodo muy alta, donde esa diferencia de temperatura, donde esa K es realmente función de la temperatura, esa variabilidad con esa temperatura sí te puede afectar el resultado de tu transferencia de calor. Pero si tienes cambios de temperatura o diferencias de temperatura no muy altas, estoy hablando de diferencia de temperatura, no te estoy hablando de temperaturas altas ni temperatura baja, porque es muy diferente tener una placa caliente en todos los puntos. Por ejemplo, 1800 grados Rankine aquí, 2000 grados Rankine acá, 2020 grados. Son temperaturas altísimas, pero la diferencia entre los puntos no es muy grande. Cuando esa diferencia entre esos dos puntos es muy grande, entonces es conveniente manejar el problema con una conductividad térmica variable. La mayoría de los casos que tú vas a ver o vas a encontrar de transferencia de calor como ingeniero no tienen esa diferencia de temperatura muy alta, donde podemos asumir conductividades térmicas constantes. Por ejemplo, en los intercambiadores de calor, las variaciones de temperatura realmente no son grandes, ¿no? Pero eso no significa que no pudieras tener un caso con esas variaciones de temperatura muy altas. Así que respondiendo a la pregunta suya, Alejandro, se usa esa conductividad térmica como una variable cuando esa diferencia de temperatura entre un nodo y el otro es muy alta. Muchas gracias, profe. ¿Cómo no, Alejandro? Si no hay más preguntas, entonces pues nos despedimos por el día de hoy. Ya prácticamente concluimos la parte de métodos numéricos. En la próxima semana ya estamos hablando de aplicaciones muy simples en una dimensión, pero que son muy, muy comunes, muy poderosas y que nos van a dar entonces una herramienta de resolver problemas cotidianos. Cuando digo cotidianos, que son muy frecuentes, son fáciles de analizar, pero son muy útiles desde el punto de vista de ingeniería. Con esto entonces nos despedimos. Solamente me resta desearte una excelente fin de semana, que descanses y si Dios nos los permite, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan un excelente día y hasta pronto. Igual, profe. Que tengan un buen día. Igual ustedes.